Entonces, vamos a empezar y les voy a presentar a nuestro primer expositor. Nuestro primer expositor es Matías Jackson. Matías es docente en temas de tecnología y derechos humanos. Se ha centrado especialmente en las áreas de derecho de autor, privacidad y ciberseguridad. Es abogado por la Universidad de la República de Uruguay, máster en propiedad intelectual de la Universidad George Washington de Estados Unidos y tiene un posgrado en sistemas de información. Dicho esto, Matías, te dejo al mando de la presentación. Bueno, muchas gracias, Manuel. Un gusto saludarlos y agradezco enormemente la invitación. Es un honor participar en las cátedras OMC, que la verdad que acá en Uruguay no tenemos una cátedra de la Organización Mundial del Comercio, así que es muy bueno tener este contacto y sería muy bueno impulsar este tipo de iniciativas para la formación de recursos públicos en estos temas. Bien, les comento un poco, voy a intentar compartir una breve presentación que tengo por aquí. Les comento un poco cuál es el objetivo en estos minutos. Yo, como bien decía Manuel, soy docente en la Universidad de la República y me he dedicado durante los últimos más o menos 9, 10 años a estudiar temas de derechos humanos y aplicación de tecnología. Dentro de esas líneas de investigación tengo un fuerte componente de ciberseguridad y datos personales. Entonces la idea de hoy es compartir algunas reflexiones. Esto es un campo súper amplio y que involucra muchas cuestiones técnicas, muchas cuestiones sociales y también de derecho. Entonces, sin ánimo de querer abarcar todas ellas y sin ánimo de tener completitud, les voy a dar unas pinceladas de lo que involucra este tema respecto al derecho y a las políticas públicas. Después Luis Enrique los acompañará con otros datos que seguramente son muy interesantes. El objetivo entonces es brindarles un panorama sobre procesos legales y políticos alrededor de la ciberseguridad y que en cada uno de los 3 ejes que vamos a manejar, identificar qué relaciones hay con otras áreas de estudio. Entonces, al finalizar esta charla, lo que busco es que ustedes comprendan los principales conceptos alrededor de esto, que lo sepan identificar y lo sepan unir y, digamos, relacionar con otras áreas de estudio que, según me comentó Manuel, también están viendo en otros módulos de este curso, así como la charla que hoy se pospuso de relaciones de consumo o cuestiones derivadas de datos personales o de relaciones de competencia o defensa de la competencia. Son todos temas súper interesantes y que están vinculados al digital trade, al comercio digital. Y bueno, una pata fundamental y que se torna, digamos, en un pilar para el impulso de ese comercio digital es de la ciberseguridad, que es a cierto modo un eje transversal a todos estos temas. Entonces vamos a ver cómo se toca con esas otras unidades. Si alguno tuviera alguna pregunta o quisiera interrumpirme, no hay ningún tipo de problema. Me lo escribe en el chat o directamente abre el micrófono y estamos abiertos a recibir y profundizar en lo que ustedes consideren necesario. Bien, ahora sí, yendo más a la cuestión de fondo. La ciberseguridad es un término complejo, ¿no? Es un término que muchos organismos internacionales han tratado de definir. A mí me gusta mucho esta imagen que encierra los 3 círculos en una especie de diagrama que
da cuenta de tres conceptos que están íntimamente relacionados, que se superponen y que muchas veces se suelen usar intercambiadamente y en realidad quieren decir o apuntan a cuestiones distintas. Y allí en el centro vemos este concepto de ciberseguridad. Por un lado, lo que es el cibercrimen, las tipificaciones penales, los delitos específicamente, que están relacionados con la tecnología o con directamente, en un término bien de los 90, con el ciberespacio. Después tenemos otra pata, quizá esa primera pata es la que más vemos en los diarios, la que más sale en la prensa, la que más repercusiones suele tener. Y en realidad también la ciberseguridad involucra otras dos patas que son sin duda realmente importantes. El otro pilar es la protección de infraestructuras críticas, como dice ahí. Esto se podría también resumir bajo el nombre de seguridad de la información. Y una tercera pata que entiendo que para ustedes, teniendo en cuenta que son muchos funcionarios relacionados con las relaciones internacionales o la diplomacia, bueno, la diplomacia, perdón, lo que es la seguridad nacional o la ciberguerra. Y esto ya involucra el posicionamiento de los estados frente a otros y sus capacidades de armamento o de guerra mediante el uso de tecnología, específicamente en ese ciberespacio. Entonces, este concepto complejo y desde tres perspectivas de la ciberseguridad nos permite tener una visión un poco más amplia de la que quizá traemos o estamos más acostumbrados a ver, que suele limitarse a uno solo de estos fenómenos, y me inclino a pensar que generalmente es el de cibercrimen, y tener esta visión más amplia nos permite unir estos puntos de contacto y saber identificar que son diferentes fenómenos, obedecen a diferentes reglas, hay diferentes actores en juego, pero sí están íntimamente relacionados, incluso pisándose muchas veces. Como muestran los círculos, por ahí existen casos de delitos que involucran o que están relacionados con la ciberguerra, o grupos criminales que son, digamos, resguardados o protegidos por ciertos estados. Entonces ahí estaríamos dentro de ese círculo de cibercrimen y ciberguerra. O tenemos delitos informáticos que involucran infraestructuras críticas relacionadas con la seguridad de la información. Entonces, cuando nos enfrentamos a un fenómeno y cuando hablamos de ciberseguridad, tengamos en cuenta este triple paradigma de áreas a atender. Vamos a ver el primero de ellos, comenzando por la seguridad de la información. Partimos de cierto contexto de que la información es hoy en día el activo, por así decirlo, más importante de las organizaciones, tanto públicas como privadas, se basan fuertemente en el manejo y la protección de la información en su gestión, en su administración, en la producción de procesos. El otro día estaba repasando en los últimos años es impresionante cómo han ido cambiando las principales empresas, digamos, la evaluación de las principales empresas, cuando antes había empresas que estaban basadas digamos, las principales empresas estaban basadas en tener activos físicos o grandes plataformas de producción o el acceso a minerales costosos o recursos escasos. Hoy en día esa posición ha sido cambiada totalmente por empresas cuyo mayor activo son aspectos tan intangibles, aquellas empresas que hacen uso de patentes, las que mejor explotan sus marcas, las que tienen acceso a los datos, a datos de las personas o a datos de negocio,
son aquellas que han logrado una diferenciación mucho más importante. Entonces, partiendo de ese escenario de la información como centro de la producción, y vivimos claramente en una sociedad de la información, o al menos así lo han entendido gran parte de los autores, la necesidad de pensar en la seguridad, ese es el puntapié para esta área, pensar en cómo se protegen esos activos digitales, esos activos intangibles. La pata que generalmente, o digamos el área que generalmente se encuentra asignado, es el de TI, el de las tecnologías de la información, porque la mayor parte de la información se guarda en registros digitales, se guarda en registros en computadoras, en formato digital. Entonces, eso tiene ventajas, pero también tiene riesgos. Entonces, si bien permite que se consulte y sea accesible mucho más rápido, también expone a diferentes riesgos y amenazas la información. Por eso es que existe este componente que son términos parecidos, pero no son iguales. La seguridad de la información y la seguridad informática. Yo decía que muchas veces esta área de la seguridad o de tecnología de la información es la que se encarga de la seguridad de la información, pero no son áreas exactamente iguales, no son términos que puedan ser usados de una manera u otra. La seguridad informática hace referencia a un área de la ciencia informática. Estamos hablando bien de ingeniería, de cómo proteger eh, los sistemas informáticos. Eso es una cosa. Y otra cosa es la seguridad de la información, que es un campo más amplio, más complejo. ¿Por qué? Porque no solo involucra la cuestión técnica, la parte técnica de proteger información digital, sino que es un concepto más amplio de involucra procesos, involucra productos, involucra bienes, involucra a la gerencia, involucra a las diferentes áreas, recursos humanos, contabilidad y finanzas, procesos, producción, todo eso que la seguridad informática no logra abarcar. Sí la incluye, pero es más amplio hablar de seguridad de la información. Estamos hablando del conjunto de procesos, de tratamientos y de metodologías que buscan proteger ese activo de información de empresas y organismos públicos, o incluso de personas privadas, personas de a pie, digamos, personas que no necesariamente son una organización en sí mismas, pero que también deben proteger sus activos. Pensemos en las medidas que nosotros podemos tomar con nuestras cuentas de correo electrónico, cuestiones como activar el doble factor de autenticación o cambiar las contraseñas regularmente, son medidas de seguridad de información que hacen a nuestra persona, digamos, a nuestro cuidado personal en cuanto a la información que manejamos. Entonces, les decía, con seguridad de la información, para brindarles esta definición, es el conjunto de procesos y actividades cuyo objetivo es proteger los activos de información, independientemente del medio de comunicación y o almacenamiento utilizados. Esto es una cuestión que no había aclarado, pero también la seguridad de información, a diferencia de la seguridad informática, no hace solo referencia a información que esté digitalizada. Puede haber información que está en otros medios, en archivos, en documentos papel, en fichas, etcétera, etcétera, que sí la seguridad de la información debe atender, sin duda, y tiene que ser parte esencial porque también forma parte de ese activo que queremos proteger. Hay tres características que busca proteger la seguridad de la información y que se conoce en el ámbito como la CIA, así como la agencia del gobierno estadounidense, que son, hace referencia a esta sigla, a tres características que la seguridad de la información busca tener bajo control. Una es la autenticación, la integridad y la confidencialidad, y cada una hace referencia a tres características distintas. La autenticación es verificar que la identidad de quien remite un mensaje o de quien
realiza una actividad sobre la información sea verificable, se pueda saber quién está atrás. Por otra parte, la integridad de los datos. Busca que los mensajes o el contenido que se quiere transmitir o almacenar esté a salvo de alteraciones no autorizadas. Para eso se ponen diferentes medidas, pero lo que se busca es estrictamente que no haya modificaciones o manipulaciones no deseadas. Y por último, la confidencialidad, que la información transmitida o almacenada esté a resguardo y no cualquiera pueda ingresar. Con ese paradigma de 3 ideas fundamentales es alrededor del cual se construye la seguridad de la información: autenticar, integridad y confidencialidad. Algunos hablan también de una cuarta característica como el no repudio, es decir, que la persona que hace algo no pueda decir que no lo hizo, pero estas son las 3 esenciales y las que deberíamos, siempre que nos plantamos frente a un proceso de seguridad de la información o queremos proteger un activo de información, tener en cuenta estas 3 variables es lo que nos va a guiar. Que la persona sea identificable, se pueda identificar la identidad de la persona, que sea íntegra la información, que sabemos que va a estar entera, que va a estar completa, que no va a faltar nada, no va a estar modificado, y que sea confidencial, que solo accedan las personas u organizaciones que tengan derecho a acceder o que nosotros queremos que accedan. ¿Cómo se relaciona esto con otras áreas? Bueno, creo que la seguridad de la información particularmente es importante para el desarrollo de la economía. Cuando hablamos de economía digital, de transformación digital, de los nuevos sistemas de pago o de garantizar que el mercado se mueva hacia la transformación digital, bueno, un fuerte componente es brindar mecanismos de seguridad de la información. Las personas compran en Internet, las personas consumen en Internet cuando se sienten seguras, y para eso es esencial garantizarles que sus datos van a ser confidenciales, que la información que suben a las redes va a ser íntegra, que saben que hay un respaldo atrás y que hay procesos detrás. Por eso muchas veces las empresas que manejan dinero o que manejan gran cantidad de datos buscan certificaciones de seguridad. Estoy pensando en las normas ISO 27000, que son un estándar de la industria, sin ánimo de querer promocionar ningún estándar, pero hay algunos estándares particulares y otros más genéricos. La ISO 27000 es bastante amplia, tiene un montón de posibles aplicaciones y, como decía, las empresas buscan certificarse para garantizar medidas de seguridad de la información, medidas que brinden a sus consumidores y clientes gran confianza y seguridad. También la seguridad de la información permite garantizar, en relación con la economía, garantizar un campo de juego estable, es decir, que la competencia entre las empresas sea más sana, digamos, permitiendo que no haya intrusiones en servidores de otras empresas, que las empresas no utilicen medidas, digamos, ilegítimas para acceder a información confidencial, para acceder al know-how de su competidor, para acceder a datos que no les corresponde. Entonces, es importante que para garantizar la economía digital y el comercio electrónico, jugar o tener bien presente la seguridad de la información de las empresas. Bien, dicho esto, pasamos ahora a el segundo de los 3 círculos que veíamos en la slide inicial, el cibercrimen, y como les decía, es quizás uno de los más resonados y el que vemos muy a menudo en la televisión. Hollywood ha hecho un gran trabajo con la representación del cibercrimen, y también en la prensa todos los días o cada tanto vemos repercusiones sobre el cibercrimen.
¿Qué características tiene la definición de cuando hablamos de un ciberdelito o un delito informático? No existe una definición tan clara, tan directa. Esto es un trabajo que se va construyendo y que siempre permanentemente aparecen nuevos fenómenos, pero sí podemos decir que es un delito en el que la tecnología tiene un factor relevante y luego vamos a ahondar un poco más en eso. Pero lo que sí resulta esencial es eso, el factor tecnológico en la comisión o en el objetivo del delito. ¿Cuáles son los sujetos intervinientes? Bueno, muchas veces se usa la palabra hacker para referirse a la persona que comete un delito de estas características, pero hay que saber que hacker en realidad significa una persona que desarma sistemas, una persona que realiza preguntas, que se pone a investigar. No per se, hacker es una connotación negativa. A raíz de diferentes usos, como decía, en las películas o en la prensa, se suele hablar de una connotación más negativa del hacker. Pero en realidad, hacker en sí mismo no es necesariamente un término negativo. Existen hackers de sombrero blanco, aquellos que realizan lo que se conoce como el hacking ético, que es un hacking permitido a efectos de controlar la seguridad, y creo que Luis les va a hablar un poco más de eso, pero también existen hackers de sombrero negro, y esos sí son los que vemos generalmente representados con una capucha y cometiendo actividades ilícitas. ¿Qué otra característica tiene los delitos informáticos? Bueno, hay una gran dificultad o una gran barrera a la cual se enfrentan, que es la persecución y la identificación. Es decir, problemas en saber quién comete la infracción, quién comete el ilícito, y una vez que lo identificamos, cómo lo perseguimos. Se trata de un fenómeno, como dice allí, mayormente transfronterizo, lo cual dificulta a las autoridades, a los países, salir en busca de ellos. Muchas veces estos actos se cometen de un país a otro, muy lejos, o quizá en lo que vendrían a ser paraísos para ciberdelincuentes, porque no castigan algunas actividades y se suelen esconder allí. Entonces, la persecución y la identificación es otra de las características centrales de estos delitos. También tenemos una cuestión íntimamente relacionada, como es la informática forense o la prueba informática que se puede recabar para estos delitos. Generalmente tiene sus propias características y también dificultades en la recolección de pruebas. Hablamos de delitos que tienen gran capacidad de expansión y daño. Las redes sociales son un gran ejemplo, pero existen en prácticamente todos los delitos de estas características una capacidad de llevar el daño de la persona, del sujeto pasivo o de las empresas a niveles que antes no eran posibles directamente o eran en mucha menor escala. Hoy en día es un segundo y pueden haber un robo millonario, puede afectarse la vida de muchas personas, hablamos de delitos que muchas veces no resultan imaginables para la persecución o para el derecho penal pre-Internet. También otra característica de estos delitos es una gran cifra negra. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, existen muchas acciones ilegales que son cometidas y que no son denunciadas, lo cual dificulta saber la dimensión, cuántos realmente son los actos ilícitos o delitos que se están cometiendo. Las empresas muchas veces, para cuidar su reputación, pueden decidir no denunciar, o las personas directamente deciden no denunciar por
por saber que trae dificultades, por saber que es muy difícil atrapar a las personas, entonces existe dificultad en saber el tamaño de este fenómeno. Y como decía hace unos minutos, se trata de un fenómeno transfronterizo. Esencialmente, la mayoría de las acciones son cometidas a distancia, y eso requiere esfuerzos internacionales. Y ahí es donde vemos este impulso del año 2001, conocido como el Convenio de Budapest. Convenio de Budapest para la cibercriminalidad es un tratado nacido en el Consejo de Europa, que allá en el 2001, imagínense, hace más de 20 años, Internet era un mundo totalmente distinto. En esos albores de la digitalización de la sociedad, Europa se propone encarar este tema y aprueba este convenio, que se mantiene hasta el día de hoy y que abrió a la firma de cualquier país interesado. Así que al día de hoy tenemos muchos países, incluidos países de la región latinoamericana, que han aprobado y ratificado internamente el Convenio de Budapest. Allí les dejo un mapa con los países que al día de hoy han ratificado Budapest. Algunos otros que quizá están en gris se encuentran en proceso de aprobación o como monitoreando la situación para una futura aprobación, ya que es, como les decía, el instrumento por excelencia en la persecución de estos delitos. Budapest se divide en dos grandes capítulos. El primero de ellos hace referencia a delitos, digamos, al fondo del asunto, a los delitos a los cuales los países se comprometen a tipificar y a perseguir, y el segundo capítulo que hace referencia a medidas de cooperación para la prueba, medidas de cooperación entre países, como por ejemplo congelar bases de datos, mensajería instantánea, participación en redes, porque, como les decía, las dificultades de persecución y de identificación hacen que sea esencial el trabajo cooperativo, el trabajo en red. Y Budapest viene a buscar un poco eso. A su vez, más allá de Budapest, muchos países han avanzado con legislaciones relativas a delitos informáticos. Este mapa elaborado por Naciones Unidas mapea y da como resultado un 80% de países que cuentan con algún tipo de legislación, 5% están analizando borradores y un 13% sin legislación de ningún tipo para los ciberdelitos, lo cual da cuenta de la necesidad de que los países avancen en esta materia y de los esfuerzos que están realizando. Cuando hablamos, y esto viene a colación de las dificultades de la definición de los delitos informáticos, bueno, ¿de qué delitos estamos hablando? En la columna de la izquierda, allí colocamos aquellos delitos en los cuales la tecnología, hablábamos de que la tecnología es un fuerte componente, bueno, cuando es un fuerte componente como medio para la consecución de un delito, para la ejecución de un delito, hablamos de la típica difamación e injurias por redes sociales, o la estafa, o amenazas que se realizan, el acoso, el grooming, la violencia privada, la pornografía infantil o la piratería con lo que conocemos de derechos de autor. En estos casos hablamos de delitos más tradicionales, delitos que ya se encontraban tipificados, y lo que cambia, lo que viene a alterar la tecnología, es el medio a través del cual se comete. Por otra parte, existen delitos, sí, en los que el objeto puede ser el que cambie, donde el objeto es tecnológico y eso dificulta un poco la aplicación por los principios
del derecho penal, de no analogía y de no interpretación en perjuicio de la parte, puede dificultar un poco la aplicación de estos delitos. Los de medio generalmente se resolvían o se resuelven con la aplicación de las tipificaciones tradicionales. Muchas veces los juzgados o los jueces entienden que esos delitos tradicionales solo se modifica el medio, pero siguen siendo aplicables. Los de objeto ya resultan un tanto más difíciles. Hablar de un acceso ilícito a sistemas, capaz que no ingresa en una figura penal tradicional. O hablar de hurto de daño, de hurto sobre datos que son intangibles, también puede haber un problema, lo mismo con el daño, o estafas sobre sistemas, la llamada estafa mecánica. Y por último, la lista de la derecha habla de las técnicas. Muchas veces, y esto es muy propio de la prensa, se hace referencia a determinadas técnicas, determinadas actividades que son catalogadas como delito. Hablamos del phishing, hablamos del DNS, hijacking, o de ataques DOS o de DOS, o de ingeniería social. Y esto en realidad son técnicas que los ciberdelincuentes llevan a cabo, pero no son por sí mismos delitos, son referencias a modos de actuar o modos de llevar adelante esos delitos. Luego tendremos que ver si esa actividad calza dentro de uno de los delitos que estén tipificados o que se buscan tipificar en esos proyectos de ley de ciberdelincuencia. Pero no resulta conveniente pensar en, bueno, vamos a hacer un delito de phishing, porque quizá sea más fácil pensar en el delito de estafa tradicional. O no hablemos de un delito de ataques de DOS, que son de denegación de servicio. Hablemos de un acceso ilícito o de un daño informático, que sí son delitos. Probablemente las técnicas no sea necesario tipificarlas como tales, son medios para la consecución de un delito. ¿Y cómo se relaciona esto con otras áreas? Bueno, a mí particularmente me parece súper interesante cómo se relaciona esto con los derechos humanos en esta persecución de delitos, en esta digamos, carrera de los gobiernos, o de los estados, mejor dicho, por perseguir, identificar, castigar personas que cometen este tipo de infracciones. Bueno, muchas veces eso puede entrar en tensión con lo que son los derechos humanos. Pensemos en la protección de datos personales, la privacidad, la libertad de expresión. Entonces, cada vez que se vaya a tipificar uno de estos delitos o que se vaya a aplicar, porque ya está tipificado, bueno, prestemos atención si podemos estar vulnerando o estar dañando un derecho humano fundamental. Existe una tensión bastante clara y que es bastante conocida entre seguridad y privacidad, pero también existen otros derechos y hay que tener cuidado cada vez que se regula los ciberdelitos. El Convenio de Budapest establece posibles reservas y posibles limitaciones sobre los tipos penales. O sea, uno podría adoptar Budapest en una gradación de afectaciones al bien que se intenta proteger, yendo desde los más restrictivos a los más garantistas. Entonces, prestemos atención si un día se enfrentan a eso, a la negociación, por ejemplo, de un tratado o al desarrollo de un proyecto de ley, bueno, ¿cómo lo vamos a encarar? No es tan lineal, Budapest sí, Budapest no, o una ley de delitos informáticos sí o no. Busquemos una graduación y una evaluación y ponderación de derechos. Y por último, el tercer eje del que me gustaría hablar es el de la ciberguerra.
un poco de contexto de cuál es el que se enfrentan los países, ya no solo las organizaciones, sino los gobiernos y los estados. Bueno, vemos, y sobre todo particularmente después del COVID-19, una gran importancia del uso de tecnología en la sociedad. Eso trae aparejado mayores usos, mayor costumbre y que los gobiernos adopten la tecnología para proveer servicios cada vez más importantes, incluidos servicios críticos para el desarrollo de la sociedad. También, del otro lado del mostrador, vemos mayor capacidad de ataque y de desarrollo de técnicas y de equipos, digamos, de combate en este ámbito de la ciberguerra y de grupos privados, no necesariamente gobiernos, estados, sino también grupos terroristas, por ejemplo, que cuentan cada vez más con esa capacidad. Y si vamos a la aplicación del derecho, existe una dificultad latente de cómo aplicamos los conceptos tradicionales del derecho internacional o el derecho internacional humanitario en un contexto de ciberguerra. Este mapa muestra los países que cuentan con capacidades ofensivas de atacar a otro país mediante armas tecnológicas, armas de ciberespacio, de ciberguerra. Hablamos ahí de 29 países que cuentan y muchos de los que están más perdón, hablamos de 29 países que están en rosado, que son aquellos que, si bien no son declarados que tengan esa capacidad, probablemente, y hay indicadores que así lo indican, tienen esas armas ofensivas de ciberguerra. Frente a este escenario, Naciones Unidas se plantó a desarrollar y analizar cómo podía ser para estudiar esta temática y qué compromisos podían adoptar los países. Y esto no es reciente, ya en el año 98 Naciones Unidas conforma lo que se llama el GGE, el Grupo Gubernamental de Expertos en Seguridad de la Información y en el uso responsable de tecnología por parte de los estados, que se trató de un grupo cerrado, de un grupo en el que participaban las principales potencias, básicamente lo que es el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y un poco ampliado, y en sucesivas instancias, aproximadamente cada 5 años, desde el 98, se conformaba un nuevo grupo gubernamental de expertos. El GGE sesionaba a puertas cerradas, sus discusiones no son públicas, pero al final de cada mandato de esos 5 años, publicaba un informe en el que iba construyendo una visión de esta aplicación del derecho humanitario a la ciberguerra y el derecho internacional de derechos humanos. La cuestión es que en 2018, después de que Rusia y de algunos países aliados a Rusia señalaran que esto no podía seguir así y quisieron votar un código de ciberguerra a nivel de la Asamblea General y eso no tuvo andamiento, ¿qué hicieron? Propusieron crear un grupo bajo otras características, que es lo que hoy se conoce como el OEWG, el Open-Ended Working Group, que a diferencia del grupo de expertos, es un grupo abierto, de composición abierta, como dice el nombre, y está abierto a la participación de todos los Estados miembros de Naciones Unidas y también de observadores externos. Muchas organizaciones de la sociedad civil o instituciones académicas participan del Open-Ended Working Group. Este grupo empezó a trabajar en 2019 y su mandato en 2021 fue renovado, así que ya va por el segundo. Entonces, paralelamente, en el seno de Naciones Unidas conviven dos grupos que tienen mandatos muy similares, por no decir idénticos, pero que tienen dos perspectivas bien distintas de cómo se debe abordar el problema de la ciberseguridad.
el open-ended, el grupo abierto, tiene una visión más cercana a lo que son los procesos de gobernanza de Internet, el Foro de Gobernanza de Internet de Naciones Unidas, y el grupo gubernamental de expertos mucho más cerrado y de una selección de países elegidos y que no hacen públicas sus discusiones. Algunos países de la región, como México, Argentina, Brasil, Uruguay, lo han integrado en diferentes años. Además de este raconto de lo que sucede en Naciones Unidas, existen otras iniciativas que también buscan encarar buscan contestar, mejor dicho, cómo se deben comportar los estados en el ciberespacio, qué comportamientos son admitidos, cuáles son ilegítimos, cuándo aplicar el derecho a la guerra o el derecho en la guerra. Y allí les pongo algunas referencias, como el Manual de Tallinn o las declaraciones de París, a raíz de la participación de Macron en el Foro de Gobernanza de Internet en 2018, o la Comisión por la Estabilidad del Ciberespacio. También Microsoft ha tenido algún intento privado de generar una convención de Ginebra para el ciberespacio. Y esto se relaciona, por supuesto, y ustedes son mucho más expertos que yo, con la ciencia política, las relaciones internacionales, la diplomacia internacional y en general redes de colaboración que permitan a los estados perseguir y saber cuándo son objeto de un ataque de otro país que es ilegítimo, o cuando se encuentra declarada una ciberguerra, por ejemplo. Entonces, todos esos conceptos que son tan tradicionales de el derecho internacional y el derecho internacional humanitario y la Convención de Ginebra, etcétera, bueno, llevarlos al ciberespacio tiene sus dificultades, pero hay, como vemos, grupos y personas trabajando en ellos. Algunas ideas como para ir redondeando y darle lugar a Luis. Bueno, estamos frente a un fenómeno complejo. Cualquiera de ellos tres es difícil de que los estados aisladamente lo lleven solos. Es necesario generar redes de confianza, redes de intercambio, conocer la experiencia de otros países, para así apoyarse y también poder perseguir e identificar a las personas que están detrás. Y por último, me gustaría eso que les decía con cada una de estas ramas, unir, conectar los puntos con la economía, con los derechos humanos, con la ciencia política, así como cada una de las otras, de los otros módulos de este curso. Acuérdense que la ciberseguridad es algo transversal que atraviesa todos los procesos y en cada uno de ellos seguramente van a encontrar un punto de contacto. Hablando de esfuerzos aislados, no quería dejar de señalar algo que me comentó Manuel acerca de que en Perú hubo recientemente una filtración de datos o un ataque a la autoridad de identificación nacional, o así lo entendí. Quería comentarles que acá en Uruguay también el año pasado se denunció un hackeo de 800.000 personas, creo 800.000 datos sobre personas en la Dirección Nacional de Identificación Civil. Entonces, es una muestra, me parece, de ese paralelismo y de que la necesidad de conocer lo que pasa en otros países, ver cómo lo están atendiendo y aprender de esas experiencias, o incluso compartir y llegar a mejores resultados de forma conjunta. Quedo abierto a sus preguntas, comentarios, inquietudes y espero que haya sido de utilidad. Si hay alguna pregunta, por favor, por el chat. Para Matías. Matías, yo te quería hacer una pregunta hasta que se animen. Es cómo ustedes, o sea, cuando estamos hablando de que es multidisciplinario. Por ejemplo, en el caso de ustedes de Uruguay, ustedes tienen una política agresiva en el buen sentido de la palabra de la digitalización del país.
Pero ¿cómo ustedes, digamos, cuál es la forma que se junta el gobierno y la sociedad para decir, bueno, miren, por este lado, en la economía le queremos poner mucho empeño y mucha fuerza a este tema, pero bueno, lo económico, por un lado, hay que verlo con el tema de también de la seguridad nacional, o sea, todo este tema de ciberseguridad, me imagino que el ejército, la policía dice, bueno, tenemos que poner algún tipo de freno en el tema o verlo de esta perspectiva. Y esa es la primera pregunta. Y la segunda que te quería hacer era, muy bien, ahora que la economía basada en datos en realidad es una economía que lleva a que el primero llega, el primero gana. Entonces, eso está generando que haya una competencia muy fuerte entre las principales potencias para tomar, digamos, la ventaja de la economía de datos. Entonces, hoy tenemos a la seguridad nacional como un tema que yo creo que de alguna manera disuade o no estos esfuerzos de armonización para la seguridad de la información en general. Bien, excelentes preguntas, gracias Manuel. A ver, yendo a la primera pregunta, como bien decís, Uruguay ha tenido en los últimos años una fuerte impronta o ha intentado llevar adelante grandes transformaciones en la digitalización del Estado y de la sociedad. Nosotros tenemos una agencia de gobierno electrónico que es como el coordinador, el articulador de diferentes esfuerzos e iniciativas. Si me preguntan específicamente, ¿existe un ámbito institucionalizado de diálogo o de gobernanza de seguridad de información que permita tener en cuenta o articular estas diferentes visiones? No existe al día de hoy. Lo que sí han existido son diferentes impulsos o diferentes proyectos en los que sí se da cabida a los diferentes sectores. Por ejemplo, yo trabajé para la Agencia de Gobierno Electrónico durante el año 2017 a 2020, y uno de los proyectos en los que trabajé era armar un borrador que saliera de la agencia sobre delitos informáticos. Allí hicimos un grupo en el que participaron Fiscalía, Ministerio de Relaciones Exteriores, Poder Judicial, la Academia, la Cámara de Tecnologías de la Información de empresas privadas, y a partir de los comentarios recibidos en diferentes reuniones en las que participábamos todos, diagramamos un proyecto. Y así como esa experiencia, sé que existen muchas en Fiscalía, en el ámbito de AGESIC. Por ejemplo, recientemente me invitaron a un grupo específicamente de informática forense, de prueba electrónica, en el que estoy seguro que va a haber diferentes representantes de estos sectores. No existe, es verdad, un ámbito, como decía, institucional, formado, que atienda a estas cuestiones. ¿Sería bueno? Yo considero que sí. Considero que estas cuestiones no pueden ser dejadas a solo uno de las partes interesadas. Bien, y la segunda pregunta, si me recordás un segundo, pues me quedé con esta. Sí, no, que al ser una economía de datos, en realidad el que primero llega, primero toma todo. En realidad nos está llevando un comercio administrado y cada vez se filtran más los temas de seguridad nacional. Esto de alguna manera va a impedir que tratemos de armonizar algunas medidas para la seguridad de la información. No sé, es una idea suelta que... No, está bien, la relación me parece sumamente interesante. Creo que en esto hay un poco de tensiones y de hasta dónde se permite. A nivel nacional, los países suelen impulsar determinadas acciones que después en el ámbito internacional y de esa mentada armonización no se llevan a cabo. Entonces, en los diálogos,
en la representación de los países fuera de fronteras puede resultar más difícil asumir ciertos compromisos. No recuerdo, no se me ocurre ahora de momento un ejemplo concreto que permita ver eso. Lo que sí es verdad es que la voracidad por acceder a datos, por ser el primero, lleva muchas veces eh, a actuaciones de empresas ilegítimas o al borde de la legalidad, y eso muchas veces es perseguido. Estoy pensando en investigaciones, por ejemplo, del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que tienen el ojo de la tormenta cuando prestan mucha atención cuando hay traspasos entre empleados de alta jerarquía de grandes empresas, por robo de información, por filtración de datos, que pueda ser objeto de responsabilidad penal. Entonces ahí vemos cómo los diferentes actores tienen que tienen que hacer de contralor de lo que pasa en el otro sector. Perfecto, gracias. No sé si hay algún tipo de pregunta. Bueno, de no ser así, gracias Matías por tu generosidad, por haber compartido con nosotros estos conocimientos, y nada más hacerte saber que esto de las cátedras OMC no es una cosa de que normalmente te designan, pero estamos, creo que todas las cátedras abiertos a que vengan universidades de nuestros propios países, y si ustedes quieren incorporarse como para intercambiar estas ideas, también con mucho gusto podemos ver en un mail posterior como Buenísimo, ustedes también como país para el tema digital son un ejemplo, ¿no? Así como Costa Rica nos va a venir a contar, ustedes son una buena práctica, digamos. buenísimo. Quedamos así. Bueno, muchas gracias, Matías, ¿eh? Entonces ahora le voy a dar pase a Luis Enríquez para que haga su exposición. Luis Enríquez, ahora le voy a hacer su presentación. Luis Enríquez es también la muestra de lo que estamos tratando de hacer, que es combinarnos a nivel regional y traer también las experiencias de una cátedra que es la Cátedra Ecuador, que es de la Universidad Andina Simón Bolívar. Y aparte, no solo queremos combinar experiencias regionales distintas, sino que también queremos generar perspectivas distintas, en el sentido de que Luis les va a dar un panorama desde el sector privado. O sea, acá estos problemas no los vamos a poder resolver nada más que con políticas públicas, sino que la forma de hacer políticas públicas va a ser evitar los hilos y tratar de incorporar al sector privado también a esta discusión. Entonces, ahora les voy a presentar a Luis Enríquez. Luis Enrique Hola, hola, es, acá estoy. Hola. perdón, Luis Enrique es máster en la Universidad de Leipzig, en Hannover. Eh, También es analista en el Consejo de la Unión Europea. Es justo que estábamos hablando de los hackers de sombrero blanco, es un Certified Ethical Hacker. Él también es investigador en todo lo que sea de la parte forense de hacking. También ve toda la parte de manejo de incidentes. Es un experto en recuperación de datos. Es máster en Derecho Internacional Económico por la Universidad Andina Simón Bolívar, y también pertenece a varios grupos y ha tenido una amplia experiencia en el sector privado. Entonces, en nombre de Luis, yo también quiero agradecer a la Universidad Andina Simón Bolívar, y también decirles que muchos de los expositores también ha sido colaboración de, por ejemplo, la Universidad de Chile, universidades o el Instituto de Tulio Vargas, o instituciones que nos han apoyado, así que
Esto es un esfuerzo conjunto y lo que queremos tratar de lograr es que veamos y comparemos entre nuestras realidades y también desde distintas perspectivas. Así que ya, Luis, te paso el comando de la sesión. Muchísimas gracias, Manuel. Muchísimas gracias a todos por estar acá. Para mí es un honor compartir este espacio con ustedes y compartir también pues este espacio con Matías, por supuesto. Bueno, dentro del perfil pues, que me presentó Manuel, decirles que mi experiencia viene más desde el lado de lo que es seguridad de la información. Soy analista de riesgos, sobre todo analista cuantitativo de riesgos, y he trabajado pues más de 15 años ya en esto de la gestión de la ciberseguridad, incluyendo diferentes ámbitos como lo que es el pen testing, es decir, test de penetración, lo que es el hackeo ético, lo que es informática forense, y por supuesto lo que es la protección de datos personales, que es un tema bastante importante en los últimos años, sobre todo desde la entrada en aplicación del Reglamento General Europeo de Protección de Datos, GDPR. Bueno, les voy a compartir mis diapositivas. Un segundito. Estoy. Share. Ok. Supongo que las pueden ver. ¿Sí? Sí, se están viendo. Ok. Pues vamos al slideshow. ¿Listo? Ya, entonces para mí es un gusto. Muchas de las experiencias que les voy a compartir también son mixtas porque yo también vivo parte del año en Europa. Trabajo también en la Universidad de Lille en Francia, como en la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador, a la cual represento en esta ocasión para la cátedra OMC. Entonces, justamente partiendo de lo que decía Matías, yo voy más bien a enfocarme en algunas estrategias para lo que es cómo gestionar la seguridad de la información. ¿Sí? Algunas estrategias de diferente índole, pero sobre todo empezando que cuando hablamos de seguridad de la información y de estos procesos, ¿no es cierto? Procesos para proteger la información como tal, tenemos que tener un enfoque hoy en día de una multidimensionalidad del riesgo. Entonces, ¿qué es el riesgo? El riesgo, podemos decir, es la probabilidad de ocurrencia y es el posible impacto de una pérdida futura, por ejemplo, ¿no? Hay varias definiciones de riesgos. Lo más importante es tener un enfoque. ¿Por qué? Porque hoy en día no podemos tampoco tener una visión, yo diría, separatista del riesgo. Es decir, los riesgos de seguridad de la información, en la mayoría de nuestros países, incluyendo el Perú, el Uruguay, el Ecuador, por supuesto, que no decir la Unión Europea, todos los riesgos de seguridad de la información también son riesgos jurídicos hoy en día, ¿sí? Son riesgos de conformidad a las leyes de protección de datos personales de cada país. Entonces, uno de los grandes problemas de hoy de la seguridad, de la gestión de seguridad, es justamente no visualizar que no se trata de una visión de compliance que teníamos antes. No es simplemente cuestión de marcar casillitas diciendo que no estamos cumpliendo tal cosa, no, sino que más bien tratar de juntar estos dos mundos, ¿sí? A través de una metodología de gestión de riesgos, sobre todo enfocada a lo que es el valor al riesgo, y eso lo voy a ampliar después. Entonces, desde ese punto de vista, los riesgos de seguridad de la información los denominamos, son más bien, entran en la categoría de riesgos operacionales. Y tenemos los principios, las dimensiones de la seguridad, las tres principales, por supuesto, son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. La confidencialidad como esta propiedad de que solamente puede acceder un individuo, una persona natural o jurídica, también jurídica, a la información que le ha sido autorizada, ¿sí? Es decir, eso es una propiedad de acceso a la información que me corresponde solo a las personas autorizadas. Entonces, la autorización y la confidencialidad van muy de la mano, ¿no? La integridad, en cambio, esta propiedad de no, que los datos, la información no sea alterada. No se altera, se mantenga íntegra, ¿sí? En el tiempo. Y la disponibilidad, la propiedad de que la información debe estar disponible. Estos tres principios interactúan juntos, están correlacionados, como veremos en adelante, ¿sí? Segundo, riesgos jurídicos, les decía. Por eso pongo aquí GDPR, que el GDPR desde su entrada en aplicación en mayo de 2018, definitivamente cambió el mundo de la ciberseguridad también, ¿sí? Este enfoque de que simplemente hacemos una gestión de riesgos para proteger nuestros activos como empresa, cambia desde el punto de vista de que ahora tenemos que también proteger derechos y libertades de personas concernidas, ¿no? Entonces, por eso es súper importante. Hay un matrimonio entre lo que es la protección de datos personales y la seguridad de la información. Y para ello, pues, podemos ir mucho antes. La protección de datos personales tiene mucha historia en varios países. Por ejemplo, en Francia lleva más de 40 años, desde 1978.
de la Loi Informatique et Liberté, o en Alemania es el 77, ¿no? En nuestros países es mucho más reciente, por supuesto. En cambio, la seguridad de la información, podemos ver una evolución desde el aparecimiento del primer ordenador, el ENIAC, 1944-1945, pero que definitivamente cobra muchísima más fuerza a partir de los años 80, con los primeros ciberataques, las primeras personas que fueron a prisión justamente por ser ciberdelincuentes, y la instauración de la World Wide Web como tal, de mano de Tim Berners-Lee, por supuesto, gestión de Tim Berners-Lee a la cabeza, en 1989. Entonces, comenzando, uno de los errores actuales de la ciberseguridad es que nos centramos en una visión de que, primero, la ciberseguridad es una cosa y la privacidad es una cuestión jurídica. Eso es algo que pues, tenemos que sacarnos totalmente de nuestro sesgo. Y por otro lado, el no visualizar que cuando hablamos de ciberseguridad, estamos hablando de impacto financiero. Lo más importante. Estamos hablando de una pérdida financiera en diferentes áreas que vamos a analizar. Entonces aquí pues pueden ver ustedes en el slide de este reporte de violaciones de seguridad de datos de IBM Security del año pasado. Podemos ver que el costo promedio de una violación de datos fue de 3.9 millones de dólares. Muy importante entender, este concepto de violación de datos se enfoca, vuelvo para eso acá, en estos tres principios. Nosotros quienes trabajamos midiendo el riesgo, sabemos que la consecuencia de cualquier ciberataque es la pérdida de confidencialidad, la pérdida de integridad y la pérdida de disponibilidad de la información. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, cuando nosotros hablamos de ciberseguridad, estamos hablando de que necesitamos darle un valor que de alguna manera sea cuantizable, ¿no? Entonces, esto de gestión de riesgos, yo sí tengo que decirles, la gestión de riesgos de seguridad de la información está en una etapa bastante temprana comparada a la gestión de riesgos en otras áreas. Por ejemplo, riesgos financieros. Quienes tienen prácticamente 30 años o un poco más de experticia en la gestión de riesgos. En la ciberseguridad ha habido gestión de riesgos, pero recién desde 2014 podemos hablar de una consolidación de lo que es el análisis cuantitativo y el valor al riesgo de los ciberataques. Lo más importante para poder entender y concientizarnos cuánto nos cuesta un ataque, qué tipos de pérdidas existen, ¿sí? Entonces, muy importante, este costo promedio que ven acá depende también del país. Por ejemplo, Estados Unidos tiene las más altas, que más o menos están en el rango entre 8 y 9 millones de dólares el promedio. Latinoamérica bastante más baja, está entre 2 y 3 millones según el reporte. Las frecuencias de violaciones también, pues podemos, bueno, eso vamos a ver después, pero decirles que sí, pues hay varias causas, podemos ver aquí pues en este mapa, por ejemplo, lo que es el compromiso, es decir, hackeo de medios corporativos, como por supuesto una de las causas más importantes, lo que es los insiders, malicios insiders también, lo que es vulnerabilidades en el software, etc. Entonces, en este punto yo quisiera poner aquí un marco, un paréntesis más bien, ¿sí? Para nosotros entender cómo gestionar el riesgo, tenemos que también tener esquemas para poder visualizarlo, para poder entenderlo y sobre todo para poder cuantizarlo, ¿no? Entonces, así nosotros podemos llegar a tomar decisiones informadas, porque lo más importante de esta gestión de riesgos de seguridad es tener todos los elementos, todos los modelos necesarios para nosotros tomar decisiones informadas, lo más importante. Entonces, en ese sentido, pues, bueno, muchos reportes, por ejemplo, ese es el IRIS 2022, los más importantes acaba de salir. Bueno, sanciones administrativas por violaciones de datos, eso en la Unión Europea, ustedes pueden ver aquí también un mapa de cómo está esto de las sanciones justamente administrativas por violaciones de datos o por falta de conformidad al Reglamento General Europeo de Protección de Datos. Pero lo más importante, entonces, dentro de esta concientización que uno tiene que hacer, no solo en el sector privado, sino también en el sector público, es entender los tipos de pérdidas que conllevan los ataques cibernéticos. Para esto yo utilizo el modelo FAIR, del cual también soy socio del FAIR Institute, miembro. Podemos ver aquí estos 6 tipos de pérdidas que clasifican para poder entender bien dónde tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, un ciberataque produce pérdidas de productividad, primeramente. ¿Qué quiere decir? Que yo como empresa dejo de proveer mis bienes y servicios, dejo de realizar mi actividad económica,
Y además los empleados de mi empresa no están trabajando. Entonces también es una pérdida de productividad, ¿sí? Lo primero, una pérdida primaria le llamamos nosotros. Segundo, el gastos por respuesta al incidente. Es decir, ¿qué acciones tomo una vez que sucedió el ciberataque? ¿Qué acciones jurídicas, por ejemplo? ¿Qué acciones técnicas? De contratar, por ejemplo, un experto en respuesta a incidentes de seguridad de la información, un analista forense también, un informático forense, para analizar, por ejemplo, ciertos casos, que puede ser muy importante. Tercero, gasto por reemplazo de activos. Si hablamos de datos, el activo son los datos, pero los datos son un activo condicional, ¿sí? Luego vamos a topar eso. Entonces, reemplazo de activos también, ¿cuánto me cuesta restaurar ese sistema? He perdido datos por un ransomware, por ejemplo, que cifró todos mis datos, ¿sí? Tenía alguna medida de seguridad para poder, como los backups, para poder restaurar la información. Todo esto hay que considerar. O en caso de un incendio, se incendió mi data center. Ok, entonces, ¿cómo puedo hacer para reemplazar esto? Es que tengo un sitio espejo para simplemente cambiar de operaciones, debo alquilar unas instalaciones, todo esto entra en juego. Cuarto, pérdida de ventaja competitiva. En cambio, se da más por la pérdida de ventajas justamente que podemos tener dentro de la empresa, ¿sí? Para lo que es nuestro modelo de negocios, para ejercer nuestro modelo de negocios. Por ejemplo, un proveedor nos quita una ventaja competitiva debido a que hemos tenido ciberataques, lo cual también pues, es bastante común. Quinto, sanciones legales por falta de conformidad. Aquí entran las sanciones administrativas por protección de datos, o otras sectoriales, dependiendo, por ejemplo, por falta de conformidad en lo que es telecom, con las leyes de telecomunicaciones, lo que es, por ejemplo, también el sector bancario, por ejemplo, que es altamente regulado. Y sexto, la pérdida de reputación. Una de las supuestamente más difíciles de medir, pero que también medimos mucho. ¿Cómo se manifiesta? En la actitud de los clientes cambian por ejemplo, dejan de ser clientes, deciden que no, la mala reputación hace que yo me vaya a la competencia, o por ejemplo, también la caída de las acciones dentro de las bolsas de valores, todo esto se refleja, son manifestaciones de la pérdida de reputación, ¿sí? Entonces, dentro de este esquema, yo continúo dando una visión de lo que es la gestión de riesgos de seguridad. En este caso, pues la norma ISO 31000, que nos da este mapa justamente para poder trabajar en eso. Entonces, ¿cómo hacemos? Necesitamos entender el riesgo, necesitamos protegernos. Entonces necesitamos una gestión de riesgos de seguridad. No hay otra alternativa. La gestión de riesgos se caracteriza por ser un ejercicio proactivo, preventivo de consecuencias. ¿Para qué? Justamente para tomar decisiones informadas. Porque toda medida de seguridad, sea de tipo jurídico, organizacional y técnico, debe cumplir con dos requisitos. Uno, ser eficaz, y dos, ser rentable. ¿Por qué digo esto? Porque también muchas veces, y es muy común, y sobre todo cuando he tenido oportunidad de trabajar en países latinoamericanos, podemos ver que se invierte dinero de pronto en áreas que no hacía falta invertir tanto dinero. Y hay otras áreas que realmente lo necesitan, pero porque no hemos hecho un buen análisis de riesgos, no podemos determinar que son prioritarias. Esto pasa mucho. Recuerden, necesitamos cubrir con el presupuesto asignado necesidades que a veces son bastantes, ¿no? Entonces, en este sentido, las 5 etapas de la gestión de riesgos que utilizamos en el sector. Es recomendable para todos. Por supuesto, lo que es el contexto, ¿sí? Lo que es la identificación de riesgos, lo que es el análisis de riesgos, lo que es la evaluación de riesgos y lo que es el tratamiento de riesgos. En síntesis, ¿qué quiere decir cada una? Las características principales. Cuando hablamos de establecer el contexto, hablamos principalmente de determinar los criterios de evaluación que tendremos sobre el riesgo. Básico, muy importante. Estos criterios de evaluación muchas veces caen en una lógica de placebo. ¿Cuál es la lógica de placebo? Que nosotros establecemos un contexto y decimos, esto es, por ejemplo, el ransomware es un riesgo alto, los troyanos son un riesgo medio, y los ataques de empleados internos son un riesgo bajo, por decirles, analizando varios tipos de amenazas, ¿no? De perfiles de amenazas. Entonces, decimos, ok, eso, pero ¿cuánto es alto? ¿Cuánto es medio y cuánto es bajo? Este es el principal problema de gobiernos y del sector privado también. Si nosotros trabajamos solo a nivel de etiquetas, ¿qué es alto, qué es medio, qué es bajo? Tenemos que entender que necesitamos darle un contexto a esas etiquetas. Y ese contexto tiene que ser dado por una proyección
de valor al riesgo justamente. Por decir, para una empresa, una pyme, por ejemplo, un incidente alto, crítico, podría ser que el que ocasiona una pérdida de $100,000 o alrededor de $100,000. Pero en cambio, para una empresa grande, una transnacional, una pérdida de $100,000 podría ser un riesgo bajo e incluso insignificante en ciertos casos, ¿no? Entonces, lo primero es entender cómo hacer este criterio de evaluación. Lo segundo, ¿qué normativa va a gobernar mi gestión de riesgos? Entonces, en este caso, tenemos las normativas ISO. Estos son tipos de normas de gobernanza bastante populares en Latinoamérica y en el mundo. En Latinoamérica particularmente se usa mucho las ISO, las cuales siguen una lógica de Plan, Do, Check, Act. ¿Qué quiere decir? Planear, ¿no es cierto? Verificar, perdón, planear, hacer, verificar y actuar, ¿sí? Son normas excelentes para la gobernanza y sobre todo nos proveen una taxonomía de medidas de seguridad para cada tipo de riesgo, cada área. Sin embargo, tampoco nos solucionan todo. Nos solucionan una parte, es decir, la gobernanza, qué es lo que hay que cumplir, pero también necesitamos otro tipo de metodologías para lograr llegar a eso, que son los modelos métricos. Voy a ir después a esto. Entonces, eso es establecer el contexto, básicamente. Y también, por supuesto, identificar los activos, en el caso de datos, qué tipos de datos estoy procesando, cuáles son las áreas de tratamiento de datos, por ejemplo, sobre todo son datos personales, qué clientes de qué países tengo, por ejemplo. Todo esto es muy importante en establecer el contexto y establecer estos criterios. Segunda etapa, identificación de riesgos. La identificación de riesgos, bueno, yo voy bajando porque tengo slides de todo esto. Bueno, antes de continuar con esto, pues algún software, voy a volver a esto después. Entonces, justamente ya pasé esta parte, ¿no? Como ven aquí en la diapositiva, por ejemplo, criterio, miren, riesgo bajo, ¿cuánto es para mí en dinero? Riesgo mediano, ¿cuánto es? Riesgo alto, ¿cuánto es? Muy importante siempre seguir este patrón. La identificación de riesgos, en cambio, estamos hablando de esta etapa en la cual nosotros tenemos que realizar dos tareas principales. Primero, identificar las amenazas que tengo. Y segundo, identificar las vulnerabilidades que tengo. Es lo primero, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de amenazas, nosotros tenemos que considerar el perfil de amenaza que yo tengo contra mis sistemas de información. Esto es lo que hacemos los analistas de riesgos. Por ejemplo, la amenaza de los cibercriminales. Una, por supuesto. La amenaza de empleados con privilegios también, ¿sí? La amenaza de empleados sin privilegios, por ejemplo. Amenaza de malware. Malware que puede estar en programas, por ejemplo, pirateados en el Internet y que nosotros por mala suerte cogemos, nos descargamos, instalamos y nos estamos instalando un malware a través de ello, ¿no? Eso pasa muchísimo. Pero también no todas son intencionales. Tenemos también algunas que no son necesariamente intencionales. Por ejemplo, los errores de sistema. Más bien diría fallas del sistema. Fallas del sistema, por ejemplo, nosotros tenemos una violación de datos porque nos falló el software. ¿Sí? Esto pasa bastante. O, por ejemplo, que hay una vulnerabilidad en el software, que alguien la aprovecha y pues compromete nuestro sistema de información. También los errores humanos. Los errores humanos son muy comunes. Por ejemplo, vamos a mandar por email, tenemos que mandar una base de datos a alguien y nos equivocamos y mandamos a un email que no debíamos. Puede pasar también. Entonces, errores humanos. Y por otro lado también, otras cuestiones que tenemos que considerar, por ejemplo, el robo de equipos informáticos, es también un tipo de amenaza, los ladrones. Y otra, por supuesto, las catástrofes. Catástrofes como los terremotos, como los tsunamis, como, bueno, cualquier tipo de catástrofe natural, ¿sí? Y en ese sentido, también considerar en qué lugar estamos. Por ejemplo, hay países que son más susceptibles a tener incidentes, por ejemplo, de terremotos que otros. ¿Sí? Eso hay que considerar, por ejemplo, si vivimos en Chile, si estamos en Chile, tenemos una probabilidad mucho más alta de ocurrencia a que si estamos, por ejemplo, en Alemania. Entonces, eso en cuanto a amenazas. Y por otro lado, ¿la amenaza qué viene a ser? La amenaza viene a ser simplemente ese factor que puede interactuar con los activos e incitar o probablemente llegar a producirnos una pérdida. Ese es el asunto de una amenaza. El perfil de amenaza, podemos hacer comunidades de amenaza,
perfiles de comunidades de amenazas, por ejemplo, ya tenemos identificado los grupos que trabajan en un ransomware, los grupos que trabajan, por ejemplo, haciendo ataques de eliminación de servicio, todo esto ya vamos a hablar después de eso. Entonces, el segundo, la vulnerabilidad. Eso es importante decirlo. La vulnerabilidad quiere decir una debilidad a la final, que podemos conjugarla con la probabilidad de que se produzca una pérdida, ¿sí? Esta debilidad puede ser organizacional, técnica. Organizacional, cuando son los procedimientos como tal, por ejemplo, las políticas que tenemos de seguridad de la información. Por decir, nosotros no tenemos una política de formación de nuestro personal en nuestra empresa. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que solamente la gente del departamento de seguridad sabe de seguridad, pero la persona que contesta el teléfono no, o la que contesta los emails. Entonces, ahí están las víctimas. Si estas personas no están formadas, es una, por ejemplo, una vulnerabilidad organizacional. Porque siempre el atacante va a buscar el punto más débil. El punto más débil. Entonces, otras vulnerabilidades organizacionales puede ser, por ejemplo, no capacitar para que no pinchen en correos malintencionados, justamente lo que es el phishing, para redireccionarnos a un sitio fraudulento, entre muchas otras. En cambio, organizacionales son las más duras y muchas veces dependen también de una vulnerabilidad organizacional. En este sentido, técnicas, recordemos que la seguridad de la información es invisible. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos pueden ir a un sitio web, dejar su información, dejar sus datos, realizar un pago online y decir, yo estoy seguro que este sitio es seguro? Eso no lo podemos hacer. La seguridad es invisible. Y nuestra tarea, de quienes trabajamos esta área, es hacerla visible, ¿sí? Entonces, para hacerla visible, necesitamos entender que el software es algo muy complejo. Nadie programa desde cero. Siempre existen dependencias del software, que nosotros se llaman librerías, librerías de software. Tomamos, por decir, para entender el papel de las librerías, es como coger un carro. Nosotros tenemos un carro. Si yo voy a fabricar carros, no voy a fabricar el radio del carro. No voy a fabricar las ruedas. Eso es simplemente una parte del vehículo que tendría una funcionalidad. Es lo mismo en el software. Cuando uno programa y tiene un proyecto de software, va buscando librerías que me permitan, por ejemplo, conectarme con cierto tipo de redes, que me permitan, por ejemplo, cifrar la información, que me permitan muchas otras cosas. Entonces ahí viene el asunto. Estamos a hacerla visible. Aquí tienen un ejemplo de medidas de software que se encarga de eso, como Nessus o WhatsApp, más bien lo que es vulnerabilidades web. OWASP es Open Web Application Security Project, la comunidad ética hack es probablemente más grande del mundo. Y podemos ver también proyectos que tenemos que entender, como este OWASP Top 10. El Top 10, en 2021, por ejemplo, aquí lo tienen, de las vulnerabilidades más importantes web que existen en la industria. Muy importante. Aquí pueden ver, por ejemplo, pérdida del acceso de control, o sea, un acceso roto, que afecta a nivel de confidencialidad sobre todo, fallas criptográficas, ¿sí? Porque también no solamente es decir, uso cifrado, cifro mi información, sino cuál es la calidad del cifrado que tengo. Problemas de inyección, muy común, que atacan directamente a las bases de datos por problemas en la concatenación, la seguridad de ciertos caracteres, y bueno, entre otros. Entonces, ese es el contexto. Simplemente amenaza, vulnerabilidades, ¿sí? Por otro lado, tenemos los vectores de ataque. Vectores de ataque podemos hablar de diferentes tipos. Voy a mostrarles algunos. Por ejemplo, ataques internos son aquellos provocados por lo general por empleados de la organización, no necesariamente descontentos, muchos descontentos, y otros, por ejemplo, simplemente que tienen otros intereses particulares, ¿no es cierto? Entonces, ataques internos, estamos hablando de, primeramente, ¿cuál es la amenaza? La amenaza son los empleados con privilegios o sin privilegios, depende, por general más bien con privilegios. ¿Qué quiero decir con privilegios? Tienen permisos de administrador, que pueden hacer cambios en los sistemas, que pueden instalar software, ¿sí? Esos son los privilegios. Entonces, dentro de este contexto, la vulnerabilidad vendría a ser, por ejemplo, que no tenemos un departamento de derechos humanos que haga los exámenes necesarios. Eso sí les digo, por lo general en nuestra región andina, yo me he percatado que las empresas todavía están en el siglo pasado. Mucho se da por el título, la titulitis, y no realmente por otras cosas muy importantes, como por ejemplo, el perfil psicológico, los antecedentes, por ejemplo, criminales, lo que es también la ética en general, la ética como algo general, la moral sería algo más particular, por supuesto, pero todo este chequeo de a quién contratamos, ¿no? Entonces, y un chequeo permanente, no simplemente el rato de firmar el contrato, ¿no? Entonces, ataques internos muy difíciles de controlar, por supuesto, muy importante el rol
de lo que es las auditorías internas y, por supuesto, lo que es recursos humanos. Ingeniería social, en cambio, es el arte del engaño. ¿Qué quiere decir ingeniería social? Engañar a la gente. Por ejemplo, decir, ok, sí, pueden ser de varios tipos, por ejemplo, hacer una llamada telefónica, decir, ok, por favor, yo trabajo para el gerente de la empresa y su esposa perdió el password, le está pidiendo el password. Y como la persona que contesta el teléfono no está entrenada, dice, ok, ¿cómo puedes saber tantos datos personales del gerente? Debe ser cierto, ¿verdad? Entonces, claro, tome nomás, porque tengo miedo al gerente. Digo, no, yo no quiero que luego me regañe. Eso es un ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, ingresar a las instalaciones de una empresa, ¿sí? Después de la hora de almuerzo, cuando todos entran, pues, entonces es muy fácil colarse allí, ¿no? Colarse en el grupo. Otros ejemplos más técnicos, por ejemplo, lo que es el phishing, es decir, los correos maliciosos, los cuales nosotros pinchamos y nos conlleva a un sitio fraudulento del atacante, que puede robar todas nuestras credenciales, por supuesto. Aquí ven una herramienta bastante común que se llama Social Engineering Toolkit, que en algo parecido, yo diría entre 10 y 15 segundos te permite clonar cualquier sitio web del mundo, ¿sí? Tenerlo en tu propio servidor web y engañar a la gente luego para que vaya a tu servidor web. En un tiempo muy, muy limitado. Pongámosle un minuto máximo, ¿sí? Muy fácil hacer esto. Otro tipo de ataque, ataques de hombre en el medio, que en cambio consisten en pinchar los paquetes que están en tránsito. Y aquí viene justamente lo que nosotros decimos. Esta zona de Wi-Fi no es seguro porque es abierta. Por ejemplo, un aeropuerto. Todos se conectan allí. Y como es una red de áreas locales, es decir, todas las computadoras están detrás de un mismo router, podemos también pinchar los paquetes que están en tránsito, ¿no? Entonces, allí viene esa recomendación de solo utilizar protocolos cifrados como HTTPS. Por supuesto, porque si no, podemos interceptar estos paquetes que viajan en los protocolos de Internet, como TCP y UDP. No quiero entrar en detalles técnicos, pero esa es la idea. Entonces, sí, cuando decimos protocolos cifrados, es muy importante utilizarlos para justamente no sufrir este tipo de ataques. Que también pueden darse, también se puede robar la cookie. Hay muchos otros tipos de ataques técnicos, pero principalmente interceptar ataques, ¿sí? Estar esnifiando, es decir, oliendo todo el tráfico, que puede ser pasivo o activo, bueno, no entro en detalles, pero activo es directamente redireccionar, por ejemplo, a un teléfono en particular, a un computador en particular. Otro tipo de ataque, vector de ataque, por supuesto, lo que es el craqueo de contraseñas. Estamos hablando de que password cracking quiere decir, una vez que nosotros extraemos, por cualquier vulnerabilidad, cualquier situación, cualquiera de los ataques anteriores, los hashes, es decir, los passwords de los clientes, los passwords de las personas concernidas, que por lo general así utilicemos una función de hash, una función cifrado, ¿sí? Irreversible, tenemos ahí los hashes, ¿no? Todo esto se llama hash digest. No quiero entrar en detalles técnicos, pero básicamente se guarda en una base de datos. Entonces, si un atacante puede obtener esa base de datos y la seguridad del cifrado, o sea, como les digo, el cifrado de esos passwords no es adecuada, es débil, es muy posible también craquearlos, ¿no? Entonces, aquí una herramienta, Hashcat. Malware, siempre hablamos de malware, y esto pues tiene muchas perspectivas doctrinarias. Por ejemplo, un virus es algo que ataca más la integridad y la disponibilidad de la información. Entonces, un virus básicamente está hecho para alterar, destruir. Hoy en día tenemos un tipo de virus bastante común y que está pues, en el rating alto de los ataques. Por ejemplo, el año pasado, 38% de empresas del mundo sufrieron ataques de ransomware. Ransomware es un programa creado para encriptar archivos y solicitar su rescate, que generalmente es en criptomonedas, como Bitcoin, como Monero, como Dash. Entonces, virus es eso. Y no se instalan solos, es decir, siempre tiene que haber alguien que da clic. Troyanos, por otro lado, son programas camuflados en un software legítimo que pueden esconderse en otro software, que pueden esconderse en una película. Y cuando damos clic, simplemente estamos activando ya una comunicación directa contra el atacante. Es decir, el troyano va a hacerle toc toc, sobre todo cuando son de conexión reversa, que es la gran mayoría. Toc toc, señor hacker, aquí estoy. Y donde quiera del mundo que tú estés, vas a recibir la comunicación y vas a tener esa puerta trasera o famoso backdoor en la computadora víctima. Entonces, afecta mayormente, en cambio, la confidencialidad. Usamos informáticos, software que se esparce en cambio por sí solo, y podemos ver ejemplos de eso cuando conectas un USB en un lugar que no debiste, ¿sí? Muchos de estos gusanos que
Son peligrosos por cuanto roban mucho el ancho de banda de tu conexión a Internet, por ejemplo, los recursos de tu computador. Entonces, se pueden autorreplicar, es decir, se van de un medio a otro por sí solos. Esa es la diferencia con troyanos y virus, ¿no? Entonces, también tomar en cuenta pues, los gusanos. Bueno, entonces en esto, pues esta es una suite que usamos los ethical hackers y penetration testers. Muchísimo se llama Metasploit, es open source, entonces consiste justamente en tener cargas útiles para poder justamente utilizar. Hay para todo, ¿no? Muchos piensan que Macintosh es intacable, no hay una mentira más grande, por supuesto. Puedes hacer payloads, puedes hacer malware para Mac, para iPhone, para Android, para GNU Linux, para Windows, sobre todo para Windows, ¿no? Por supuesto, porque Windows es el sistema operativo más popular en computadoras de oficina, en personales. Linux, en cambio, es lo más popular a nivel de servidores, supercomputadores y altos recursos, ¿no? Pero en general se puede hacer para todo, así que no hay sistema inmune, no existe. ¿Qué tan difícil es un ransomware personalizado? Pues bueno, yo para mis clases programo ransomware y les puedo decir que no es nada difícil. Un programador de nivel medio puede hacer un ransomware en algo así como una hora, ¿sí? Tranquilamente, ¿no? Entonces, no es tan difícil hacer ransomware. Igual troyanos, no es tan difícil cuando tienes los conocimientos de Linux. Otros ataques, para terminar esto y pasar a la otra área, ataques de denegación de servicio, en cambio. Aquí ustedes pueden ver la fotito de Anonymous. Es porque esta herramienta, Lowerbit Canon, Canon, fue utilizada por mucho tiempo por el grupo hacktivista Anonymous, un trabajo derivado de este original que venía de la empresa Pratox, que simplemente lo que hacía era la conexión directamente con un sitio web, para que todas las personas que quieran atacar un objetivo, por ejemplo, un gobierno, una central hidroeléctrica, lo que sea, ¿sí? Se conecten a esa página simplemente para replicar el ataque. Así de fácil, se llaman web hives. Entonces, lo interesante aquí es que los ataques de negación de servicios simplemente afectan la disponibilidad de la información, normalmente de manera temporal. Es muy fácil entender este tipo de ataques que son tan comunes. Simplemente, todo sitio web tiene una capacidad, un servidor web tiene una capacidad de respuesta. Si es que excedemos eso, simplemente se cae. Entonces, este tipo de ataques son, mientras más gente participe, aumenta la probabilidad de que se caigan los sitios. Esa es la idea acá, ¿no? Entonces, ataques de negación de servicio, otro tipo de ataque. Está un poco de la diapositiva, disculpas. En cambio, nuevos tipos de ataques como los poisoning attacks, que están en cambio contra los set de datos, ¿sí? Para educar sistemas inteligentes de información. Es decir, dentro de lo que conocemos como metodologías de inteligencia artificial, machine learning, deep learning, por ejemplo. Entonces, es para alterar decisiones, alterar la respuesta, lo cual es muy peligroso en este entorno de lo que son las ciudades inteligentes. Tenemos inteligente todo, semáforos inteligentes, próximamente probablemente carros inteligentes, que están en desarrollo hace ya más de 13 años. Tenemos trenes inteligentes, todo es inteligente. Entonces es muy importante tomar en cuenta esto, ¿sí? Que si yo enveneno esos datos, la respuesta va a ser errónea y podemos provocar lo que se llama un cibercaos. Por supuesto que sí. O imagínense un robot asistente que es hackeable y es hackeado, puede, por supuesto, atacar a su dueño, atacar a su entrenador. Muchas cosas de esas pueden pasar. Bueno, vamos a la siguiente etapa. Gestión de riesgos, porque quiero dejar también unos minutos para lo que es preguntas. Gestión de riesgos. Tenemos el choque de dos alternativas, dos metodologías de gestión. La primera, cualitativa, y la segunda, cuantitativa. La cualitativa consiste en esto, seguramente ustedes han visto, son las matrices de riesgos. ¿Qué es, por ejemplo, para mí? Pueden ver aquí probabilidad en el eje vertical e impacto en el eje horizontal. Es decir, que el riesgo se compone de estos dos factores, ¿no? Probabilidad de ocurrencia e impacto, ¿sí? Entonces, aquí podemos ver etiquetas, por ejemplo, muy probable, probable, posible, no tan posible, unlikely. Y también el impacto, insignificante, menor, moderado, significante, etc. Entonces, las metodologías de análisis cualitativo reposan sobre criterios, básicamente, opiniones. Es decir, a mí me parece que esto es alto, a mí me parece que es un riesgo bajo. A veces no queda otra que utilizar estas metodologías, pero la recomendación es que siempre traten de utilizar metodologías cuantitativas cuando se pueda. Aquí pueden ver un ejemplo con FAIR, que quiere decir Factor Analysis Information Risk, por ejemplo. Podemos ver una visión de valor al riesgo. Esto de valor, eso es interesante, porque nace con Goldman Sachs en el año 94, pero el Foro Económico Mundial en el 2014 lanza la iniciativa del cibervalor al riesgo. El cibervalor al riesgo es una adaptación de esta visión financiera,
pero para lo que es la ciberseguridad, con resultados excelentes. Entonces, FAIR es un ejemplo de esos modelos de ciberevaluar riesgo y donde pueden directamente hacer una proyección de cuánto me va a costar tal tipo de ataque en una gestión de riesgo, ¿sí? Y justamente ven una lámina de valor al riesgo que tiene 3 elementos, lo que es un intervalo de confidencialidad, qué tan seguro estoy. 2, mi peor pérdida. ¿Qué tan seguro estoy de mi peor pérdida? Por ejemplo, aquí podemos ver 95% de que mi peor pérdida, y en un tiempo determinado, por ejemplo, el próximo año, va a ser de 10 millones de dólares. Así es como se tiene el valor al riesgo, y el cibervalor al riesgo también. ¿Sí? Aquí justamente tenemos esto del Foro Económico Mundial. La taxonomía FAIR, muy interesante, les recomiendo a quienes les interese más ya llegar a desmenuzar la seguridad de la información, que es lo que yo estoy aquí pues, tratando de mostrarles, cómo es el panorama ya de gestión. Muy interesante, FAIR, yo lo utilizo muchísimo porque tenemos una taxonomía muy interesante, que incluso nos divide las pérdidas de acuerdo a pérdidas primarias y secundarias, donde podemos incorporar, por ejemplo, las posibles sanciones por falta de conformidad jurídica. Y también, les digo, se aplica muy bien a lo que es la gestión de riesgos jurídicos. Cuarta etapa, evaluación de riesgos. Una vez que nosotros determinamos estos rangos de la peor pérdida posible dentro de un tiempo determinado, nosotros tenemos que decir, ok, ahora que ya tengo estos datos, voy a priorizar dónde invertir. Entonces, la evaluación de riesgos es justamente para decir, ok, este riesgo resultó ser más alto de lo que pensaba. Entonces, sobre todo, ¿cuánto presupuesto voy luego a destinar a esa área? Muy importante, es la única manera de tener decisiones informadas. Si uno no vincula, y sobre todo hoy en día, que esta evolución ya ha pasado muchísimo ha evolucionado muchísimo en los últimos 5 años sobre todo, podemos ver que no, o sea, si es que yo no tengo una perspectiva de cuánto realmente me va a costar, ¿cómo puedo tomar una decisión? Y ahí viene el problema en lo que, por ejemplo, uno de los académicos líderes en el mundo en esto de riesgos, Douglas Hubbard, dice, se llama un placebo. Entonces, no hay que caer en el placebo de la seguridad y eso es lo que afecta tanto hoy en día a instituciones públicas, privadas, que son hackeadas sistemáticamente por no saber hacer una gestión de riesgos de seguridad. ¿Sí? Entonces, evaluación de riesgos es priorizar los riesgos. Y finalmente, el tratamiento de riesgos. Tratamiento de riesgos son las medidas de seguridad organizacionales, técnicas y jurídicas también, por supuesto, para mitigar esos riesgos, tratar de que esos riesgos disminuyan a lo que yo pienso que es tolerable, al rango que yo quiero que baje cuando están altos. Entonces, dentro de esto, pues, hay 4 estrategias que nos... Bueno, primero aquí pueden ver un ejemplo de programas, por ejemplo, de cifrado, como GPG, que funciona en un entorno de criptografía asimétrica, clave pública, clave privada. Esteganografía, en cambio, que es esconder información dentro de otros medios, por ejemplo, esconder un documento de Word dentro de una imagen, como ven ahí la Mona Lisa, se ven exactamente igual, pero la persona a la que va destinada pues sabe que en esa foto hay información. La confidencialidad, tenemos que pensar en medidas técnicas para la integridad. Muchos usan lo que son las hash functions, los checksums, es decir, estas huellas digitales de cada archivo, que es lo único que nos permite ver que no se alteren en el tiempo. La única alternativa. Entonces, muy importante pensar en esto, siempre para el manejo documental, lo que es la integridad de los sistemas. Y esto les digo porque muchos tienen departamentos de seguridad de la información, pero no implementan el departamento de seguridad de la información la integridad, este tipo de medida para garantizar la integridad de cada archivo. Y luego cuando tienen un litigio, viene el primer asunto. ¿Cómo yo sé que no cambiaste ese contrato que fue firmado hace 2 años? ¿Por qué? Porque no tienes una huella digital del archivo que permite probar que no fue alterado en el tiempo. También, por supuesto, también, como comentaba Matías, en el área de informática forense lo utilizamos mucho. ¿Por qué? Porque eso nos permite garantizar que la prueba digital es íntegra, que no fue alterada en el tiempo. Y la cadena de custodia nos dirá si es que fue alterada, en qué etapa de ese proceso fue alterada. Por último, medidas técnicas para garantizar la disponibilidad, que básicamente van a decirme los backups. Los backups, muy importante, los sitios espejo, en el caso de empresas que tengan sus propios data centers. Muy importante lo que es los planes de continuidad de actividades de la empresa, es decir, cuánto tiempo puedo estar fuera de trabajar. Si un incidente informático me tumba de pronto más de 3 días, ya me quedo sin empresa. Puede ser, ¿verdad? Entonces, muy importantes estos planes de continuidad de actividades y planes de recuperación de desastres. ¿Qué pasa si se queman mis instalaciones? ¿Me quedo sin negocio? Ah, digo, no, porque yo tomé la precaución de que tengo todos los datos respaldados en un servidor de cloud. Puede ser, ¿no es cierto? Y luego restauro los datos en unos nuevos servidores. Todo esto es muy importante a pensar. Entonces, la visión
cuantitativa de medidas de control de riesgo también es importante. ¿Cuánto vamos disminuyendo el riesgo de acuerdo a la implementación? Entonces aquí, bueno, no entrar en esto por cuestiones de tiempo, pero les dejo las diapositivas, de pronto, no sé, las puedo compartir si no sé, pues si hay un requerimiento de alguno de las personas que están acá. Pero sí, muy importante, estamos trabajando actualmente este FAIRCAM. Perdón, ¿tengo una pregunta? Pensé. Bueno, este FAIRCAM es un modelo justamente de valor a riesgo de medidas de seguridad. Estamos justamente trabajando en este tiempo y, bueno, viene del FAIR Institute, pero pues ahí también uno hace contribuciones siempre. Entonces es muy interesante porque tiene un nuevo esquema de cómo justamente clasificar estas medidas de seguridad en diferentes dominios. Por ejemplo, en lo que es la pérdida directamente para mitigar las pérdidas financieras, como ven el de acá, en lo que es el control de esas medidas de seguridad implementadas, cómo van cambiando. Por decirles, yo hago análisis de riesgos hoy, pero mañana la empresa cambia, o la institución pública cambia el 10% de su personal porque cambió el político director. Eso cambia totalmente las condiciones que yo establecí en mi gestión de riesgos. Me toca volver a hacer una nueva. Entonces es muy interesante vigilar cómo las medidas correctivas van evolucionando en el tiempo. O de pronto, resulta que un tipo de cifrado ya no es seguro. Ya no es seguro, tiene una vulnerabilidad. Entonces, ok. O simplemente el perfil de la amenaza aumentó su poder y ahora ya es hackeable. Entonces tengo que cambiar. No puedo decir, hice mi gestión de riesgos y me quedo con eso los próximos 5 años. Eso es irresponsable. ¿Sí? Y tercero, lo que es el dominio de lo que es el control de decisiones, métricas para las decisiones del top management. Estamos hablando de los gerentes, de la gente que toma las decisiones, los directores en instituciones públicas, así como nosotros también podemos hacer métricas para establecer y controlar que las malas decisiones sean corregidas lo más pronto posible. Entonces, eso hasta acá. Voy a terminar en 5 minutos para dar paso a preguntas. La segunda parte, que ya más bien se enfoca en lo que es reactivo. Yo prefiero ubicar esto todo como medidas de control de riesgos reactivas. Pero tiene sus propias áreas. Por ejemplo, hablamos del área de análisis de incidentes. ¿Qué quiere decir? ¿Qué hago yo en el momento que un ataque cibernético ocurre? ¿Qué hago yo? Primero tengo que en la fase proactiva planificar qué hacer para que el rato de que sucede el ataque cibernético de cualquiera de los tipos que hemos visto, yo tenga el personal capacitado para responder a ellos y o disminuir la probabilidad de que el ataque sea exitoso en ese momento, por ejemplo, bloqueando las direcciones IP de conexión de un grupo de atacantes, o también para disminuir la pérdida financiera que me va a ocasionar. ¿Sí? Ese mismo momento puedo tener también medidas para disminuir la pérdida financiera. Es decir, ya tengo una pérdida, pero quiero evitar que la pérdida sea mayor. Como quiero evitar que la pérdida sea mayor, por ejemplo, puedo segmentar, bueno, eso es un poco técnico, ¿no? Por ejemplo, segmentar mis recursos, sistemas de información e isolar los que no están todavía contaminados. Es una idea. Entonces, obviamente, ya tengo una pérdida, pero no quiero que la pérdida sea mayor. Entonces, importante, para esto tenemos también los famosos CERT o CERT, bueno, son diferentes. CERT, Computer Emergency Response Teams, que existen a nivel corporativo, por software, también cada país pues, tiene por ahí su CERT, regiones, municipios, deben tener justamente su equipo de respuesta a incidentes. Muy importante. Segundo, Digital Forensics, en cambio, la rama que nos ayuda a analizar qué pasó, es decir, hacer una ingeniería inversa de cómo sucedió el incidente, que nos ayuda a encontrar, por supuesto, responsables, nos ayuda a encontrar, por ejemplo, qué permisos tenía el responsable, qué privilegios, bueno, entre muchas cosas. Entonces, tenemos varias áreas acá de tomar en cuenta, porque muy importante también es la parte reactiva. ¿Qué pasó? Nos hackean en Ecuador, por ejemplo, ha habido un montón de hackeos al sector público, sistemáticos, y obviamente la gestión de seguridad en el Ecuador, tengo que decirlo, y lo digo con absoluta responsabilidad de lo que digo, en el sector público es muy pobre, muy, muy pobre. El sector privado está más preparado que el sector público realmente. Entonces se ha hackeado todo en Ecuador. ¿Y cuál es el asunto? Necesitamos investigar por qué se hackeó. Y muchas veces no existe la voluntad de averiguar qué pasó. Entonces es muy importante siempre averiguar cómo sucedió el incidente. Muy importante. Entonces, en este caso, les voy a mostrar simplemente algunas estrategias dentro de la informática forense. Uno, lo que es Hard Drive Forensics, que quiere decir análisis forense de los dispositivos de almacenamiento, como discos duros, discos de estado sólido, los RAID, en caso pues, de estructuras más grandes, data centers, memorias USB, memorias SD cards, ahí de las cámaras de fotos, todo esto es lo mismo. Entonces, básicamente es para la información que ya está guardada en un dispositivo de almacenamiento, donde podemos recuperar datos
por supuesto, borrados, podemos recuperar datos cifrados, descifrarlos, podemos también recuperar datos, archivos corruptos. Archivos corruptos también, archivos cifrados y archivos borrados, por supuesto. Entonces, la segunda es RAM Forensics. Más bien DRAM Forensics quiere decir la memoria dinámica RAM, la memoria viva de cada ordenador o dispositivo. ¿Dónde encontramos? Es muy útil, en cambio, para encontrar cuando hemos tenido, por ejemplo, un delito de acceso no consentido. Podemos encontrar el origen del atacante directamente, de dónde viene. Si nos tienen pinchado el teléfono, podemos descubrirlo gracias a este análisis. Podemos también establecer, por ejemplo, la responsabilidad, por ejemplo, en una empresa, una institución pública, ¿quién pinchó el ransomware? Con este análisis podemos llegar a establecer. Entonces es muy importante tomar en cuenta RAM Forensics. Malware Forensics es parte de RAM Forensics, pero más bien es el estudio ya directamente de malware. Y también incluye lo que es ingeniería inversa de los programas maliciosos como tal, más bien lo hacen las empresas de antivirus como Kaspersky, McAfee, etc. Network Forensics, en cambio, un área para determinar qué pasó en las redes, en los paquetes que viajan. Es decir, básicamente lo que es logueos. Los logueos, los journals que se dice, es decir, todos los rastros que dejan una conexión, las actividades, pueden haber los del sistema, están en los routers, están, por ejemplo, en los firewalls, en los portafuegos, están también en los sistemas operativos, en todo lado podemos acudir a estos logs. Entonces, Network Forensics, información en tráfico. Web Application Forensics, una rama muy, muy solicitada hoy en día, porque tiene que ver, es muy útil para determinar los hackeos de aplicaciones web, directamente a sitios web. Entonces, la experticia va más en el ámbito de las bases de datos, el código fuente de las aplicaciones web. Muchas veces práctico, yo he tenido casos de estos para determinar la responsabilidad, si es del servidor, de la empresa como tal, por una mala configuración de la seguridad, o es del cliente, porque el cliente realizó, pues, potencialmente, por ejemplo, sufrió un ataque de ingeniería social, que es un medio no técnico. Entonces, muy importante para evaluar la seguridad del sitio, para ver qué tan alta, cuál es el nivel de madurez de la seguridad de cada sitio web que fue hackeado. Y Forensic, lo mismo por el Internet de las Cosas, podemos ver ahí un sanitario inteligente, hay muchas cosas inteligentes hoy en día, casi todo es inteligente, entonces, muy importante eso. O algunas variables, por ejemplo, muchos de esos artefactos funcionan vía Bluetooth, están conectados con nuestros teléfonos inteligentes, entonces a veces también hay que acudir al examen justamente de teléfonos inteligentes. Cloud Computing Forensics, muy importante también, pero esto hay que decir que la norma ISO-IEC 27037 del 2012 ya nos da la pauta de que a veces no podemos hacer adquisiciones, allanamientos en servidores en el extranjero. Entonces necesitamos otros mecanismos forenses para poder tener la metadata que nos confirme de que tal información estuvo hospedada allí, o tal información, por ejemplo, está afectada a nuestros derechos y libertades. Entonces, muy importante pensar en eso también. Cloud Computing Forensics. Mobile Forensics, en cambio, un área que se dedica justamente a los teléfonos móviles, que se conecta muy bien a lo que son las aplicaciones móviles, para hacer peritajes de WhatsApp, peritajes de Signal, peritajes de Telegram, peritajes de Instagram, etcétera, etcétera. Y también, por supuesto, recordar que hoy en día todos los sitios web están en el cloud. Entonces, muchas veces la técnica que utilizamos para esto no es obtener los passwords para poder entrar a los respaldos del cloud, sino obtener los tokens que dejas tú por inicio de sesión. Con ese token uno puede entrar. Entonces, muchas veces yo utilizo, por ejemplo, Oxygen Detective Forensics. Me permite descifrar, por ejemplo, las bases de datos donde se guarda toda la información de WhatsApp. Entonces, muy importante para la lucha contra el cibercrimen y para entender cómo sucedió un incidente. Pues en algo bueno, redes sociales, muy parecido a Web Application, pero en el ámbito de redes sociales. Audio, video, media forensics en el ámbito de los formatos, video, de audio, etcétera, etcétera. Todo esto, sobre todo en esta época en que gracias a metodologías de inteligencia artificial se pueden hackear esto. Podemos replicar la voz de alguien simplemente haciendo ingeniería inversa de los formantes de su voz. Lo mismo puede pasar con la imagen. Muy peligroso a veces pensar que el reconocimiento facial es muy seguro, porque esos datos biométricos no son cambiables y entonces podrían utilizarse para propósitos no autorizados. Machine Learning Forensics ya les decía un poco, en cambio es el estudio justamente de analizar las pruebas en los datasets directamente, si se ha alterado la integridad o no de los datasets en todo lo que es el entorno de metodologías de la inteligencia artificial. Data Recovery Forensics, para terminar, en cambio, muy interesante porque muchas veces la prueba digital está en dispositivos averiados. Entonces, primero necesitamos repararlos para poder adquirirlos. Aquí pueden ver PC3000, por ejemplo, líder en esta industria,
que te permite justamente esto, reemplazar componentes, resetear el firmware del disco duro, etcétera. Muy importante porque también tiene capacidades forensas. Y blockchain forensics, yo creo que con esto termino, sí, es justamente todo lo que es la blockchain. La blockchain hoy en día, sobre todo, están solicitando mucho tipo de peritajes para lo que es las transacciones con criptomonedas, con criptoactivos. Bitcoin, Ether, Monero, ADA, Solana, etcétera, etcétera. Entonces, muy importante, donde el desafío mayor es encontrar la identidad de quién está detrás de tal criptobilletera. Bueno, con eso acabo, entonces tenemos los 10 minutitos. Muchísimas gracias. Cualquier duda, por favor, a este email. Yo estoy encantado de estar con ustedes. Bueno, ha sido mucho contenido de una perspectiva general, así que si es que hay alguna pregunta, yo realmente estoy a la orden. Tenemos 10 minutos para ello. Muchas gracias. Gracias, Luis. Si hay preguntas por el chat o levantan la manito. Yo te quería hacer dos preguntas chiquitas. Una, esta metodología en el Estado, ¿no? Digamos, ¿cómo esto en el Estado tú lo tienes que bajar de una política nacional y después lo tenés que abrir al gobierno central, poder judicial, etcétera, etcétera? ¿Cuál sería una buena práctica? Esa es o más o menos cuál debiese ser 2, 3 pasos de racionalidad. El sector público es diferente al sector privado. Y la otra pregunta es decirte, a ver, ¿los países son más o menos seguros en el sentido de que el Estado se preocupa y que las empresas se preocupan? Y eso sí se puede hacer cuantificar en términos, o si se puede establecer, bueno, estoy en un país seguro donde mi gobierno se preocupa y las empresas se preocupan, si esto tiene un valor económico. Ya, vamos con la primera. La primera, me olvidé la primera por escuchar la segunda, disculpa. No te preocupes, la primera es decir, bueno, tú vas al Estado. Ya. Y el Estado, digamos, no es lo mismo que una empresa de 20, 15 ya me acordé. personas. Entonces, se supone que va a haber una agencia de gobierno digital o algo parecido, y de ahí tiene que empezar a bajar a diferentes esferas y diferentes entidades y diferentes poderes del Estado. Sí, perfecto, la entiendo, sí. Yo creo que todo debe comenzar por una política, una estrategia de ciberseguridad nacional. Por ahí debe empezar todo. Tiene que haber primero una estrategia y a partir de esa estrategia crear el marco regulatorio necesario para poder cumplirla. Entonces, lo que vemos en nuestros países, bueno, es que por lo general tenemos bastante regado en el sistema jurídico la ciberseguridad. Por un lado tenemos ley de comunicaciones, telecomunicaciones. Por ejemplo, en Ecuador se está ahora mismo trabajando en un proyecto de leyes de ciberseguridad, en 3 proyectos, de hecho. Tenemos por otro lado la ley de datos personales. Entonces tenemos un poquito regado por todo lado. La idea es que primero debería haber una estrategia central para luego armonizar todo ese sistema jurídico. ¿Sí? Es lo principal. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Dentro de esto, yo no le veo al Estado tan diferente. Obviamente la dimensión es mucho más grande, pero al final el Estado tiene una personería jurídica también. Entonces, ¿de quién depende el top management? ¿Y quién es el top management? Por supuesto, viene desde el presidente, tenemos el poder legislativo, tenemos el poder judicial, etc. Entonces, todo viene desde arriba. ¿Qué es lo que hay que hacer en ese sentido? Por supuesto, tiene que haber lo que se denomina una especie de crear entornos metaregulatorios. ¿Qué es una metaregulación? Una metaregulación es una regulación, ¿sí? Sobre una autorregulación. Es decir, el Estado tiene el poder de regular la autorregulación de las empresas, por ejemplo, y de sus propias instituciones públicas. ¿Cómo funciona esto? Y esto es muy clave en las leyes de protección de datos, que son en esencia, como GDPR, metaregulaciones. El Estado tiene que tener una actitud proactiva, tiene que intervenir, tiene que dar metodologías, tiene que dar software también de gestión de riesgos, y al mismo tiempo tiene que regular que los procesos que están utilizando para la ciberseguridad, las empresas, sean los adecuados. Entonces ahí viene el asunto, dejar simplemente la comodidad del ambiente entorno reactivo, de sancionar, e involucrarse también con la participación, porque eso es un tema conjunto. Tiene que estar siempre entre lo que es el management, en este caso, por supuesto, lo que es el sector público, el Estado, y en este caso los regulados que vienen a ser el sector privado, pero también el mismo Estado en temas como la protección de datos personales. Porque, por supuesto, esto también es sancionable en instituciones del sector público, en el caso de violaciones de datos o violaciones de conformidad, ¿verdad?
Y la segunda pregunta, ¿me la repites, por favor, Ángel? Sí, si el Estado, si un país que más o menos cuida su seguridad, tanto en el público como en el privado, tiene algún valor o se destaca. Ah, ya. Bueno, lo primero es tener estudios cuantitativos. Es lo más importante. Es decir, realmente registrar cuántos ataques tengo, qué tipos de ataques, y qué tipos de perfiles de amenazas provocaron esos ataques. También qué tipos de vulnerabilidades he tenido. Solo bajo ese sentido cuantitativo podemos tomar luego decisiones informadas. Entonces, yo creo que no existe estado seguro en el mundo. No existe estado seguro en el mundo. Así de simple. Todos estamos expuestos. Y sobre todo, yo diría que el sector público es especialmente vulnerable por otro tipo de problemas intrínsecos. Por ejemplo, cuando una gran mayoría de servidores públicos están puestos no necesariamente por sus habilidades y su capacidad y su conocimiento, sino por simplemente cuestiones políticas. Entonces, lo que pasa en el Ecuador mucho es que de pronto hay gente que adquirió el know-how durante muchos años y cambiaron de director y se fueron. Y todo ese know-how se perdió, ¿verdad? Y muchas veces hay gente no proba para los puestos que les asignan. Entonces, yo no creo que hay estados más seguros que otros, pero sí un estudio cuantitativo puede darte un poco a una base para poder justamente decir por qué, por ejemplo, en el Ecuador hay tantos ataques, por qué en el Perú ha habido estos ataques, por qué en el Uruguay, ¿sí? Ahora, mi apreciación es que la Unión Europea sí ha dado un paso certero desde el Reglamento General Europeo por esta visión metareglamentaria de una proactividad entre la autoridad de control y los regulados, por cuanto las leyes de protección de datos van a hacer que suba el nivel de ciberseguridad de todos. A diferencia, por ejemplo, de las regulaciones financieras que van solo para el sector bancario, o las regulaciones de telecomunicaciones que van para los proveedores de servicios de Internet y las telecom, las leyes de protección de datos personales, que son leyes fundamentadas en gestión de riesgos, van a eso, tienen un efecto secundario, que es que vamos a tener una mejor gestión de riesgos y va a incrementar, por supuesto, el nivel de resistencia, de resiliencia de las empresas. Sí. Gracias. Mira, ya sé que te tienes que ir. Acá me hacen una pregunta. Tengo tiempo. No importa. Por el phishing, que me dice que en general se encuentra vinculado al robo de los datos personales para acceder a las cuentas bancarias. Ahora me dice que normalmente el propio titular de esos datos es el que genera ese problema. Y me preguntan, ¿cuánto de responsabilidad tendría la entidad bancaria desde el punto tecnológico en casos como estos? Bueno, ahí es un asunto más bien de responsabilidad civil. Primero tenemos que pensar aquí que hay tres figuras jurídicas, ¿verdad? El camino de la protección de datos personales, mediante el cual, en este caso, el responsable de tratamiento de datos es el banco. Y que por no tener, como responsable de tratamiento de datos, por no tener por no implementar una seguridad digital en cuanto a las medidas de seguridad organizacionales y técnicas adecuadas, ¿sí?, produzca una violación de datos en este caso. Lo cual también podría ser interpretado con la medida de seguridad organizacional de formar a los clientes. Es decir que, por ejemplo, yo jamás envío mensajes por correo electrónico, jamás envío, por ejemplo, correos para que den clic y accedan al servicio. Este tipo de cosas que vemos en los bancos, por lo general, ¿sí? Son medidas organizacionales de seguridad. Eso es el lado administrativo. Por el otro lado tenemos el lado penal, ¿no es cierto? El lado penal vendría a ser, por supuesto, contra el delincuente. Muchas veces, si el banco es responsable, desde el punto de vista de la protección de datos, alguien hackeó al banco. Pensemos en el hacker como tal, el hacker de sombrero negro, el hacker que penetró los sistemas del banco, o que robó, en este caso, pudo haber robado directamente al cliente, ¿sí? Tendremos una acción penal contra él, porque puede ser de acceso no consentido. En el caso del phishing, más bien, que tú estás mencionando, cabería más bien lo que sería una falsificación informática, porque está falsificando de pronto un sitio web, haciéndose pasar por otro sitio web, ¿sí? Entonces sería la vía penal. La vía civil, en cambio, el daño contra mí mismo, los daños y perjuicios contra mí, ¿verdad? Como persona. Que pueden venir, pues, ustedes saben, pues, diferentes causales. Entonces, eso es importante. En el caso del phishing, este asunto de responsabilidad es crucial, porque si es que el banco ha cumplido con esta visión proactiva de seguridad para mandar justamente guías a los clientes,
y es el cliente el que tuvo, por ejemplo, el descuido de pinchar en un correo después de que ya se han aplicado estas medidas de seguridad, probablemente sería la culpa del cliente, la responsabilidad del cliente mismo. Pero podría hacerse otro caso, de que también pescaron por phishing al cliente, pero el banco jamás hizo nada para justamente implementar estas medidas de seguridad organizacional que formen, que den cierto patrón de cómo se comportan a los clientes. Entonces, en este caso podría ser bastante cuestionable, que es la responsabilidad del cliente también, ¿no? Entonces, tenemos siempre los dos lados. Ahora, ¿qué recomiendo? Siempre hacer un peritaje. Peritaje es la solución acá. Peritaje es la solución, investigar qué pasó. Ahora me va a decir, claro, los peritajes cuestan. Bueno, depende del tipo de delito. Cuando es de oficio, es justamente el sistema de justicia el que tiene que financiar esos peritajes. En la práctica, muchas veces, sobre todo delitos, por ejemplo, de acción particular, es el querellante el que tiene que financiarlos, ¿no? Y en el ámbito civil, por lo general, es el demandante el que tiene que financiarlos, ¿sí? ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, Luis, te agradezco un montón. También a la gente de la Universidad Simón Bolívar en Ecuador. Y a todos les vamos a mandar el mail de la sesión del martes y también voy a organizar algo un poco todavía más amplio de protección al consumidor en entornos digitales, así que no vamos a dejar de ver esta materia. Y desearle un buen fin de semana a todos y espero que hayan podido aprovechar estas muy buenas sesiones. Gracias a todos. Chao, Luis Enrique. Gracias Chao a todos. Chao. Hasta la próxima. Chao. Chao, chao.